Vale. Hola, buenos días. Lo primero de todo, agradecer a Manuel por su intervención. La verdad es que has dejado el nivel muy alto. Iba a ser complicado seguir ahora, pero bueno, ya contamos con él, ¿no? Para comenzar la ponencia me gustaría hacer una pregunta al aire, que sería esta. ¿Quién cuida a los que cuidan? Quizás una pregunta que nunca os hayáis hecho antes. Como profesional de enfermería, cuidamos de las personas, pero ¿quién se encarga de cuidar de nosotros cuando realmente lo necesitamos? Si no recibimos la ayuda cuando lo necesitamos, puede desembocar en sentimientos de ansiedad, de estrés, y eso en muchos casos puede llegar a la ideación suicida, incluso al mismo suicidio. Me llamo Alejandro, soy enfermero de la Gerencia de Atención Integrada y vengo a presentaros lo que fue mi trabajo de fin de grado, que es la ideación suicida en profesionales de enfermería y estrategias de afrontamiento. Vamos a comenzar con un par de noticias que hay sobre el tema para ponernos en situación. La primera es que las enfermeras tienen el doble de probabilidad de suicidarse que las mujeres en general. Es la conclusión de un estudio de la Universidad de Michigan. Bueno, la siguiente es que un estudio de Estados Unidos alerta del riesgo de suicidio entre las enfermeras por la sobrecarga de trabajo, el estrés, la sobrecarga de trabajo, los bajos ratios de profesionales pacientes aumentan el riesgo. Los enfermeros piensan más en el suicidio que otros empleados de la salud. Tenemos el caso de Ángela, la enfermera que fomenta la salud mental tras intentar suicidarse, que intenta desmontar los tabúes que existen en torno a las personas que sufren trastornos psicológicos y, bueno, sobre todo con respecto al tema del suicidio. El Reino Unido tiene un problema. 300 enfermeras se han suicidado en 7 años. Y llegamos a la misma conclusión del estrés, el agotamiento, la carga excesiva de trabajo. Una enfermera se suicida al haberse infectado por coronavirus en Italia. Una enfermera galesa se suicida por el acoso sufrido en su hospital. Las enfermeras piensan más en el suicidio que otros profesionales. Como habéis visto, no son solo un par de noticias, como os he dicho al principio, son muchas. Hay muchísimas noticias con respecto a este tema. Simplemente con buscar enfermería suicidio en Google os van a salir todas estas cosas. No tenemos tanta suerte con los estudios científicos que hay sobre el tema. Y es que tenemos muy pocos. Tenemos que entre 2012 y 2019 en Inglaterra se suicidaron 300 enfermeras. Hablo de enfermeras y incluyo a profesionales de enfermería. También entran enfermeros. Lo que pasa es que, generalizando, hablamos de enfermeras. Otro estudio dice que entre 2007 y 2018 en Estados Unidos se suicidaron 2.374 enfermeras, que esto, si lo llevamos a los cálculos, son unas 216 enfermeras al año, que es casi una por día. Con respecto a España, el único dato que tenemos es que en atención primaria hay un 6,2% de ideación suicida. No de suicidios, sino de ideación suicida. Es un tema que está muy poco estudiado y, como veis, la diapositiva es muy pobre y así son los estudios científicos que hay. Sin embargo, las noticias, como llaman más la atención, pues hay bastante más. Continuemos con los factores desencadenantes. En los profesionales de enfermería, los factores desencadenantes tienen 3 pilares. El primero es la depresión, que se podría definir como un trastorno mental frecuente, caracterizado por tristeza, pérdida de interés y de placer, trastorno de apetito y trastorno de sueño. El segundo factor sería la ansiedad, que es una emoción, es la más común de las emociones humanas. Es una respuesta normal ante ciertas situaciones que nos ponen, bueno, en cierta presión, y en el momento en el que se supera la capacidad adaptativa de la persona es cuando se convierte en patológica y provoca síntomas de la ansiedad. El último factor desencadenante de la ideación suicida en profesionales de enfermería es el estrés. El estrés es otra respuesta fisiológica totalmente normal y que tiene consecuencias como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la tensión arterial y el aumento de la glucosa en sangre, entre otros factores. Para continuar con el tema, hay que añadir, vine necesario añadir 2 factores que potencian que una enfermera piense en esto o incluso lo realice.
es el fácil acceso a fármacos que tenemos por nuestra profesión y el gran conocimiento sobre las vías de administración de estos fármacos. Estos son factores que no son factores protectores, sino todo lo contrario. Esto lo que hace es aumentar el riesgo de que, bueno, tenemos más facilidad de llegar a esto que la población en general. Por eso considero que es importante. Quiero continuar con otro factor. En este caso sería el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. No sé si lo habréis oído alguna vez hablar, pero ocurre mucho. Ocurre más de lo que nos pensamos en la enfermería. Y para que nos hagamos una idea, nos encontramos tres características en nuestra profesión. El estrés crónico, que sufriría la persona que tiene el síndrome de burnout. Una frialdad hacia el paciente sin ningún tipo de muestra de empatía, sin ningún tipo de cuidados. Y agotamiento y apatía muy aparente. Estas tres características nos indicarían que la enfermera con la que estamos hablando podría estar en riesgo de sufrir síndrome de burnout o del quemado. Aplicamos esto y el resultado general que nos viene es el de la percepción negativa del trabajo. La enfermera que siente este síndrome no le gusta su trabajo, no lo percibe positivamente, no le llena y esto es algo pues muy malo. El síndrome de burnout, en realidad, las dimensiones oficiales, según los estudios, son estas tres: el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. El cansancio emocional, nos encontraríamos una persona que se deja tareas pendientes, que no quiere realizar. En la despersonalización nos encontramos una persona que se rige por la ley del mínimo esfuerzo. Y en la realización personal, en este caso, suele ser baja. Tiene una baja percepción de sí misma y de los cuidados que aplica. Decir antes de nada que estoy hablando de profesión de enfermería, pero que se puede aplicar a cualquier otro tipo de profesión. Esto siempre nos lo podemos encontrar, tanto en médicos, en cualquier profesión. Podrían existir estas características. El síndrome de burnout, además de todo esto que hemos contado, se viene muy potenciado por acoso y las agresiones que sufre la enfermería y los profesionales sanitarios en el medio de trabajo. En el momento en el que una enfermera, un médico, cualquier persona, una médica, cualquier profesional sanitario recibe un tipo de acoso o agresión, ya no vuelve igual al trabajo en el que está, vuelve de otra manera, tiene otra visión y otra perspectiva de su profesión. Según los estudios, el acoso y las agresiones tienen un perfil de sexo femenino que se encuentra entre 35 y 55 años, generalmente médicas y profesional y personal de enfermería, y que además se viene aumentado por trabajar en servicios de urgencia y en servicios de psiquiatría. Cuando hice este trabajo de fin de grado fue en 2019 y la verdad es que esto no existe aún, lo que voy a hablar a continuación, pero me parecía curioso meterlo y es lo que todos conocemos como pandemia del COVID-19, que a algunos sonará. La pandemia del COVID-19 no ha ayudado en absoluto a rebajar la ideación suicida en profesión de enfermería, porque nos ha dejado características muy complicadas de gestionar. Primero, una mayor carga de trabajo, más pacientes y menos personal. Mayor dedicación de tiempo porque entre que pasas a la habitación, te pones el EPI, sales, haces las cosas dentro, te lo quitas en orden, lleva una mayor dedicación de tiempo y eso influye en las características y de los cuidados que nosotros aplicamos. Nos ha dejado también pacientes con cuidados mucho más complejos de los que teníamos antes. No solo a nivel respiratorio, sino también a nivel físico. Y, por supuesto, el miedo al propio contagio. Hemos visto antes la noticia de una enfermera que se suicidó en Italia porque se contagió de coronavirus. Quiero hablar, por último, de los factores, de uno que tampoco puede pasar desapercibido, y es el concepto de fatiga por compasión. La fatiga por compasión, no sé si os sonará,
pero la fatiga por compasión se puede resumir porque es el precio que se paga por ayudar a las personas que están en sufrimiento o que sufren. Producto de la atención empática que nosotros como enfermeras aplicamos al paciente. Y se da por estar en exposición constante a la muerte y a situaciones traumáticas. Cuando estás en urgencias y recibes algún politrauma o cualquier situación en un servicio de oncología con pacientes jóvenes, pues esto evidentemente no pasa por nuestra cabeza y se va. Esto se queda y hay que buscar ayuda en este sentido. La fatiga por compasión se da cuando rememoramos los sucesos que hemos pasado con ciertas personas que hemos tenido de pacientes en estas situaciones traumáticas que hablábamos anteriormente. Provoca un sentimiento de impotencia al no poder ayudar porque no todo depende de nosotros. A nosotros nos gustaría que la persona se recuperara lo antes posible, pero hay situaciones que no dependen de nosotros. Y por último, todo esto lo que provoca es un agotamiento crónico, provoca ansiedad, provoca apatía. Y consideraba importante meter este concepto porque es que yo creo que si el 90%, 80% de los que estamos aquí son enfermeras, alguna vez han sentido esto. Estoy 100% seguro porque es producto de nuestra profesión. Como parte final de la presentación vamos a hablar de diferentes estrategias de afrontamiento. Quiero indicar que no son estrategias de afrontamiento del suicidio ni de la ideación suicida, sino que son estrategias de afrontamiento de los factores que hemos visto antes, de la ansiedad y del estrés. Primero vamos a dividir las estrategias. Nos encontramos tres tipos de estrategias: las centradas en el problema, las centradas en las emociones y las centradas en la evitación. Las centradas en el problema es de un problema que nosotros controlamos, es un problema controlable. Y la solución de la estrategia para solucionar un problema que nosotros controlamos es ni más ni menos que realizando la tarea. Si a mí me provoca cierto estrés hacer una cura o lo que sea, yo llamo a mi compañera, vamos los dos y hacemos la cura. En el momento en el que realicemos la cura, el estrés ha desaparecido porque ya está hecho. Las centradas en las emociones es el que es incontrolable. Esto no depende de nosotros. Esto es el ejemplo que he puesto antes de algún paciente que fallece a nuestro cargo por una situación complicada. Y la única solución a esto es la liberación de emociones, hacer talleres de relajación y buscar ayuda. Las estrategias centradas en la evitación consisten en el aplazamiento de lo que tenemos que hacer. Volviendo al ejemplo de realizar la cura, si a mí me provoca estrés realizar una cura y prefiero no hacerla y así me evito este estrés y la dejo para mañana. No solo esto afecta a nosotros y a tal, sino que afecta al paciente, afecta a la calidad de los cuidados que nosotros estamos haciendo. Y esto es un problema. ¿Es una estrategia de afrontamiento de ansiedad y estrés? Sí, pero es una estrategia muy negativa. Hay un estudio en el que se hace a 30 estudiantes de enfermería de un servicio de salud mental, no sé de dónde, en el que se ve que a los estudiantes les daba cierta ansiedad y estrés llegar a trabajar, bueno, llegar a hacer prácticas a ese servicio de psiquiatría. Entonces el estudio consistió en hacer dos tipos de afrontamiento, que serían el de la autorreflexión y el aprendizaje estructurado, que consisten en la autorreflexión, como su propio nombre indica, es la toma de conciencia de uno mismo o de una misma, conocerse para poder atajar el problema y lo que nos provoca a nosotros el estrés. El aprendizaje estructurado no es ni más ni menos que la comunicación y la discusión y expresión de sentimientos. Se puede hacer mediante grupo de apoyo, grupos abiertos en los que cada individuo expresa sus sentimientos para de esta manera ayudarse. Utilizaron estos dos tipos de afrontamiento y la verdad es que el resultado fue positivo, ¿vale? Esto lo que consiguió es que ayudó a identificar y comprender los síntomas que nos provoca tanto la ansiedad como el estrés. Este estudio no solo es interesante porque
porque es aplicable y se demostró que los estudiantes conseguían reducir los niveles de estrés, sino que es importante porque tenemos que preparar a los futuros profesionales del día de mañana. Quiero decir, esto es un problema que se tiene que atajar de antes. Si a mí me provoca ansiedad ciertas cosas de mi trabajo, yo debería aprender a solucionar eso y a buscar medidas para reducir esa ansiedad. Para acabar la ponencia, me gustaría volver a la pregunta del principio. Y es que, de verdad, ¿quién cuida a los que cuidan? Porque aquí hay un poco de vacío. Como no busques ayuda por servicio privado, es muy complicado acceder. Entonces yo sé, porque me lo han comentado, que el servicio de reanimación de aquí del Hospital de Albacete poseen un psicólogo propio tanto para pacientes como para profesionales que no necesiten. Yo no, mi único, objetivo no, yo quería plasmar la información, pero si pudiésemos conseguir que esto se aplicara a todos los servicios, porque todos los servicios tienen en mayor o menor medida situaciones estresantes, situaciones agobiantes, situaciones que provocan estrés, sería lo ideal. Porque con los datos que hemos visto al principio, la verdad es que deberíamos buscar ayuda para reducirlos. Así que nada, esta ha sido mi ponencia, ya ha acabado. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, luego ahora... Nada, fantástico, increíble, impresionante, maravilloso. A mí me ha servido para dos cosas, para escuchar a dos ponencias fantásticas y para unir mi juventud con la de mis hijas. Manuel habla como yo hablaba en mi juventud, porque vengo de Madrid. Habla con ese tono que yo traía cuando vine hace 23 años. Habla mogollón, que lo dice mucho y yo lo decía. Y Alejandro habla como mis hijas, en manchego y muy orgulloso de ellas. O sea que ha sido... Creo que no va a hacer falta que yo haga ninguna pregunta introductoria porque seguro que hay preguntas y además a la persona que yo iba a preguntar ya ha levantado la mano para preguntar ella. María Jesús, cuando quieras. Perdón. Buenos días, felicidades a los ponentes, ha estado muy interesante las dos charlas. Y mi pregunta es para Manuel. Mientras hacías tu exposición, me ha despertado una duda. En el caso de negociación, ¿es recomendable o tenéis experiencia o hay estudios de si es conveniente, por ejemplo, que negocie algún familiar? Por ejemplo, en el caso de padres o madres con adolescentes o hijos, cuando es una persona mayor, o por el contrario puede ser nocivo o al contrario, protector de que la gente delante de un familiar le dé más miedo y se contengan un poco. Gracias. Mira, os cuento, una de las principales cosas que tenemos y es una pauta siempre es que jamás metemos a ningún familiar en la escena de intervención. El primer motivo es porque desconocemos si ese familiar que se presenta con intención de ayuda es el desencadenante. Hay veces que la tentación de intentar solucionarlo te dice voy a meter a la madre, a ver si la madre consigue convencerle, pero es la madre la culpable de esa situación. Así que la mayor premisa que tenemos es que jamás entra en la escena de negociación, ni siquiera a la vista de la víctima, ningún familiar. Ni maridos, padres, hijos, nada, cero. Lo único que sí lo utilizamos como moneda de cambio. ¿De verdad quieres ver a tus padres? Pues ahora cuando te retires y estemos en un lugar seguro y lo autorice un psicólogo, verás a tus padres. Como primer interviniente nunca entra ningún familiar si no es bajo la responsabilidad de un psicólogo de emergencias. Que llegue y lo asuma el psicólogo, que tampoco lo van a hacer porque desconoce si va a ser bueno o no. No sé si con esto te... Bueno, muchísimas gracias por la mesa y por las intervenciones que habéis hecho. Como se ha hecho referencia a Cuidando a Cuidadores, el CHUA, también el Servicio de Salud Mental, estableció un programa que se denominaba eso, Cuidando a Cuidadores, en donde un equipo completo de enfermería, psiquiatra y psicólogo fueron por todos los servicios del hospital ofreciéndose para poder intervenir en aquellos problemas que pudieran tener. Fue pues en el periodo, después de, digamos, de la gran pandemia y ofrecimos todo lo que necesitaran.
hicimos un estudio un poquito de qué resultados habían y hay que decir también una cosa, que el estigma también influye muchísimo en el estigma sanitario. El autoestima que tiene el sanitario de ser fuerte, de tener resiliencia, hace que muchas veces la petición de ayuda a lo mejor no sea al profesional del hospital, sino que esa petición de ayuda se traslade fuera. Entonces, en los resultados, sobre todo, la petición era más bien en torno a las mujeres y, sobre todo, pidieron ayuda enfermería y auxiliares de clínica, en menor proporción varones y en menor proporción médicos. Una de las peticiones que ellos realizaban para mejorar progresivamente su salud mental era recursos sanitarios, ayuda en tener más profesionales a su lado para poder progresivamente disminuir su nivel de estrés. Y las patologías que eran mucho más prevalentes eran sobre todo cuadros ansioso-depresivos. Quedó algún cuadro de estrés postraumático que después continuó en el programa, pero la mayoría, el 80% de los compañeros, se les dio el alta después de una intervención menor a 6 meses, 6-9 meses. Entonces, bueno, que sepáis un poquito que esa tipología, esa menor verbalización del varón, esa, digamos, que trasladar que, bueno, pues que el que cuida, pues a lo mejor no puede ser débil, debemos de desecharla. Y que es verdad que enfermería siempre está de primera línea y son los que en la pandemia, pues bueno, también se vieron bastante más afectados. De esa pandemia, Salud Mental ha podido sacar muchos resultados positivos y también has hecho referencia de un psicólogo en UCI reanimación. En esa pandemia, los psicólogos también iban a los pacientes que estaban solos y ayudaban en llevar tablet o que llamaran a sus familiares por teléfono con el asesoramiento del psicólogo. Hicieron una intervención en UCI reanimación por la alta mortalidad que existía y trabajaban especialmente con las familias. Y afortunadamente la dirección de este hospital nos concedió después que continuara el programa de UCI reanimación. Entonces hay un psicólogo que participa activamente en las sesiones clínicas, de manera que comparte formación con ellos y comparte que ellos aprendan también a dar malas noticias, a acercarse a ellos. O sea que no es un trabajo de ir el psicólogo a intervenir, sino es un trabajo del psicólogo con el equipo completo de reanimación y UCI para que entre todos aborden no solo el paciente que está allí tratado, sino especialmente a las familias. Así que bueno, un poquito de esa referencia sí que me parece importante, pues eso, que nos cuidamos todos y que bueno, que todos los servicios participemos de este cuidado. Y enfermería es una de las primeras profesiones que nosotros integramos en todos nuestros equipos, en el equipo de prevención de suicidio. Afortunadamente también tenemos enfermería. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces parece que remontamos tiempo y podemos irnos a comer para luego empezar aquí. No puedo desaprovechar estar al otro lado de la mesa y no quería tampoco interrumpir si había muchas preguntas, pero si hay hueco, pregunto. Es frecuente que nosotros aceptemos como tal que el mayor riesgo de que se produzca un suicidio es que haya habido tentativas previas. ¿Por qué hay tantas tentativas? ¿Por qué se suceden 8, 9, 10 veces? Hay personas muy jóvenes que han tenido 15 tentativas de suicidio. ¿Qué falla? Yo os puedo contar, hemos tenido la misma intervención con la misma persona en un margen de 4 horas. Lo que falla es el sistema, porque esta persona fue rescatada en un puente, se la hizo una valoración por parte del servicio médico de urgencias, la trasladaron a su hospital de referencia a psiquiatría, pero pidió la alta voluntaria, se encontraba bien y el problema es que como el cribado que hay para hacer un ingreso forzoso es tan complicado, que una vez que la persona está medicada, se encuentra bien, pidió el alta, se la tuvieron que dar porque un ingreso forzoso no es tan fácil y al final, en el plazo de 3 horas, la volvíamos a tener en el lugar.
Yo creo que lo que falla es que la capacidad de atención de los servicios hospitalarios al volumen de necesidades que hay no se ajusta. Yo creo que es mi opinión, por las vivencias que tengo. Perdona. Es una reflexión muy personal, no es fruto de ningún análisis ni de nada, es una aportación desde mi posición, ¿no? Cuando hay un suicidio cerca o cuando uno ha intentado suicidarse, se abre como una puerta, hay como un corredor. Nunca habías pensado, pero de repente se produce un suicidio cerca, tus amigos, se empieza a ver como una posibilidad, algo que nunca valoraste, ¿no? Me consta, porque hay gente joven a mi alrededor y porque también preguntamos en colegios, que el suicidio es en este momento entre los jóvenes un tema de conversación. Hablando un poco, como decía Pedro, del antes y el después, nosotros en otras generaciones se producían suicidios, pero se producían de forma bastante diferente. Y desde luego no se hablaba del suicidio como una alternativa. Uno podía querer escapar de su casa, de su ambiente, de sus padres opresores, pero era una ruptura hacia adelante. Y ahora parece, por lo que escuchamos de los profesores y de grupos de alumnos, que se habla no digo si alegremente, pero sí de una forma muy ligera, sobre el suicidio como una opción entre los jóvenes. Eso es muy preocupante. Respecto a lo que acabas de decir, nosotros una de las cosas que tenemos en cuenta y que nos han enseñado es que el suicidio por imitación es un factor de riesgo. Si algún familiar cercano tuyo se ha suicidado y vamos a una tentativa en ese caso, es un factor de riesgo. Nosotros tenemos en cuenta que el que ha tenido un caso muy cercano tiene más posibilidades de acometerlo. Y luego también hemos visto que a raíz de acontecimientos más públicos, como puede ser cuando la esquiadora, que sí hemos tenido más casos, cuando aparece mucho en la prensa y aparece muy sensacionalizado, esas 2-3 semanas posteriores tenemos mogollón. Pero muchas. Y efectivamente uno de los efectos, que es el efecto Weather, creo que es el suicidio por imitación y la llamada de verlo en los medios. Por eso debería ser tan importante que el sensacionalismo de la televisión tipo Sálvame, El Chiringuito y tal, no tocase estos temas de una forma tan sensacionalista, porque nos supone un problema al primer interviniente y a los servicios hospitalarios. A comer. Muchas gracias.